Muy buenas noches, hermosos seres. Hoy vamos a leer este segundo paso que nos indica este libro para el manejo de la rabia, enojo o ira, como queramos llamarle, y encontrar su verdadero propósito. Me da mucho gusto que ya estén por aquí y también si pueden ver la grabación. Vamos a ver como pedacitos más chiquitos cada vez para que se nos vaya haciendo más digerible. Si tienen algún comentario o duda en lo que vamos leyendo, con todo gusto y amor se los puedo aclarar y me lo pueden dejar ahí abajito y lo revisamos. Entonces, este segundo paso implica ser consciente. Toma, ahí empezaron con las peticiones, ¿verdad? ¿Qué es ser consciente? Ser consciente del estímulo que nunca es la causa de nuestra rabia. ¿Cómo es esto? El estímulo que es eso que detona que nos enojamos, pero que en realidad nuestra rabia tiene algo más atrás, más profundo, que está por revisarse. Entonces, es decir, no podemos atribuir nuestra rabia simplemente a lo que la gente hace, sino que la causa hay que encontrarla en nuestra evaluación de lo que la gente hace, y esto constituye un tipo de valoración muy específico. Para mí es como si nos invitara a conocernos a nosotros mismos y que revisáramos por qué eso me detonó y me hizo enojar. ¿Qué más trae debajo? Hay muchas veces en las reuniones en las que practicamos la comunicación no violenta y me da mucha risa que dice, tomen un estímulo chiquito, algo que les haya pasado que sea muy leve para que lo puedan platicar. Cuando no saben que debajo de un estímulo muy pequeñito hay algo más profundo de nosotros que se esconde. Entonces, así sea lo más pequeño, está mostrando pues mucho de nosotros, de lo que es importante y también de lo que valoramos. Entonces, no hay estímulo que sea pequeño y que nos revele una verdad nuestra. Entonces, la comunicación no violenta parte del principio de que la rabia es el resultado de valorar lo que no sucede de una forma alejada de la vida. Una forma alejada de la vida. Aquí llama a la vida también a ese impulso que tenemos de una vida plena. Ahorita vamos a seguir profundizando. Esto significa que no estamos directamente conectados con las necesidades propias o de las personas que nos rodean, sino que por el contrario, utilizamos maneras de pensar que valoran las acciones de los demás en términos de error y maldad. Es decir, y eso suena muy lógico porque a nuestro cerebro le gusta etiquetar las cosas para tener más facilidad y tener más certeza. Entonces es más fácil que algo lo catalogue como error o como malo y eso lo destruye y lo quite de nuestro entorno. Entonces es una función natural de nuestro cerebro, que incluso es la que imita la inteligencia artificial, que etiqueta cosas diciendo, esto es esto, y también nuestro cerebro etiqueta malo, bueno, confianza, no confianza, y a partir de eso vamos rigiendo nuestra vida. Entonces, vamos a evaluar los estímulos que desencadenan la rabia. En nuestra vida existen 4 formas de valorar los estímulos y vamos a ponernos incluso cuando tengan así una verdad plena. Duden y consulten acá en su corazón, consulten acá en su mente y lo que les diga también su ser sobre lo que digan. Entonces aquí dice que hay 4. Vamos a ver si son 4 o para ti y para mí encontramos todavía más. Que pueden valorar los estímulos y los desencadenan en rabia. En el caso de los funcionarios de la prisión sueca, que llevamos con una historia en prisión, entre que 3 semanas más tarde aún no habían respondido a la petición del prisionero. Esta historia me la empezó a contar en la primera parte, en la que dice que un prisionero estaba muy enojado porque no habían resuelto una petición que él había hecho. Entonces aquí él lo estaba interpretando las cosas como tomadas personalmente y como un rechazo. Ahí, por ejemplo, ya está haciendo mención de una de las heridas que podemos tener, que es la de rechazo, y que se activa cuando percibimos que algo la está tocando. En este caso, la de rechazo. De haber sido así, no habría sentido rabia, sino que tal vez se hubiese sentido dolido o desanimado, pero no enfadado. Aquí también esto es muy importante de notar. La rabia, el enojo, la ira generalmente cubren un sentimiento que es más vulnerable. Aquí sí puede haberse sentido dolido y manifestarlo con el enojo. A veces es un comportamiento normal que podemos tener. Una segunda posibilidad hubiera sido que él mirara en su interior para ver cuáles eran sus necesidades. Pero obviamente eso es algo que no tenemos asimilado. Y si nos centramos en nuestras necesidades, generamos una forma de pensamiento que favorece que éstas se puedan satisfacer, porque nuestro cerebro y nuestro corazón se enfocan en darnos lo que más necesitamos. Entonces, si el prisionero se hubiese concentrado en sus necesidades, no se habría enfadado, tal como lo veremos más adelante. Y tal vez al conectar con ellas hubiese sentido miedo, como luego lo descubre. Aquí estamos siguiendo la historia de una persona que estaba en prisión y se enojó porque no le hicieron caso a su petición. Entonces aquí estamos revisando cómo lo pudo haber explorado. Entonces, primero es tomárselo personal, que yo diría que esa es la que primero nos tomamos todo, ¿no? Es contra mí, es porque yo, es porque... Y la segunda dice que nos fijemos en nuestras necesidades, y esto más bien se refiere a los anhelos o valores que tenemos de vida.
¿Qué es lo que está siendo valioso para mí realmente en ese momento para que pueda indagar un poco? Existe aún otra posibilidad. Podemos examinar la situación teniendo en consideración las necesidades que experimentó la otra parte al actuar de la manera que lo hizo. Es decir, ¿por qué no le atendieron? ¿Qué estaba pasando en las oficinas que no atendieron su petición? Este tipo de comprensión de las necesidades de los demás no nos lleva a sentir rabia. De hecho, cuando estamos directamente conectados con las necesidades de los demás hasta el punto de que podemos entenderlas, no estamos realmente en contacto con nuestros propios sentimientos, ya que nuestra atención se va centrada por completo en los demás. Y esto podemos verlo como, por ejemplo, en las mamás, en las que están más centradas en las necesidades de los hijos que en las propias. Y entonces están más pendientes de lo que ellos necesitan. Aquí, y ahorita que menciona esto, me parece muy importante tener en balanza siempre. Tomar en cuenta casi al menos al mismo nivel, lo que es importante para mí y lo que es importante para el otro. Porque si siempre estamos poniendo este que menciono acá como la tercera visión, el que veo lo que el otro o la otra persona necesita y pierdo de vista lo mío, también podemos crear un desbalance que si bien no nos enoja en ese momento, puede enojarnos más adelante. Entonces, muy atentos en lo que nos estamos centrando. El cuarto modo de ver las cosas que se encuentra siempre en la raíz de la rabia es pensar en los errores que cometen los demás cuando obran de una manera específica. Y eso nos pone pues en un realmente de defensa. Entonces tenemos como si fueran 4 lentes. Déjenme ver si tengo por aquí unos lentes que nos podemos poner. Cuando algo que nos enfada o nos enoja podemos ponernos. Lo etiqueto como bueno o malo, como error. Y me veo que estoy necesitando yo, veo que está necesitando el otro, o veo que los errores que cometen de los demás. ¿Y qué te hace sentido? ¿Hay alguna otra manera cuando tú estás enojado por algo que veas? ¿Cómo ves el panorama? Aunque aquí ya está dudoso porque el segundo y tercero dice, no te enojarías si vieras lo que está necesitando y lo que está necesitando el otro. Y a ese punto, pues sí necesitamos entrenarnos para llegar. La verdad. Entonces, en la comunicación no violenta cuando nos sentimos enfadados, recomendamos decirnos a nosotros mismos, estoy enfadado porque me digo a mí mismo que. Y esto hacerlo verbalmente nos puede ayudar a bajar nuestra emocionalidad y al menos a sentirnos comprendidos por nosotros mismos. Entonces, la frase que hay que decir es, de estoy enfadado porque me digo a mí misma que, o estoy enfadado porque me digo a mí mismo que. Y luego buscamos ese pensamiento o pensamientos, si son varios, alineado de la vida que está rondando nuestra cabeza y que causa la rabia. Cuando nosotros verbalizamos, hacemos unas conexiones internas que nos ayudan a más fácil comprender y sobre todo a nombrar los sentimientos. En el caso del prisionero, cuando me dijo que estaba enfadado y que el estímulo de su rabia era que los funcionarios no habían respondido a su petición en 3 semanas, desde ya había pasado tiempo, le pedí que mirara en su interior y me dijera la causa de su rabia. Parecía confundido y me dijo, acabo de decirte que la causa de mi rabia. Hice una petición hace 3 semanas y los funcionarios no me han respondido. Le dije, lo que me has dicho es el estímulo de tu rabia, que es cuando a veces podemos nombrar en la parte superior, ¿sí? Es lo que fuera la punta del iceberg. ¿Qué es lo que tiene debajo cuando estás en ese enojo? Entonces le dice, lo que me has dicho es el estímulo. En nuestras sesiones anteriores he intentado aclararte que no es únicamente el estímulo lo que provoca la rabia. Lo que buscamos es la causa, o sea, como si fuera la causa raíz. Eso es lo que estamos buscando. Así que me gustaría que me dijeras cómo interpretas tu comportamiento, cómo lo estás evaluando para que te cause enfado. Nosotros hacemos una evaluación interna para poder comprender esto. A estas alturas se mostró confuso, así como que, ¿de qué estás hablando? Si te estoy diciendo súper claramente qué es lo que pasó. Era como muchos de nosotros. Nadie le había enseñado a ser consciente de lo que pasaba en su interior cuando estaba enfadado. Así que tuve que ayudarle un poco para que se hiciera una idea de lo que quería decir cuando le invitaba a pararse a escuchar el tipo de pensamientos que podían estar apareciendo en su interior y que constituían la esencia de su rabia. Aquí básicamente nos está ayudando a parar y revisar cuando estamos enojados. Y esa es una parte compleja porque muchas veces el enojo lo que más nos empuja es a la acción. Queremos una acción rápida que ponga fin a aquello que nos está enojando. Entonces, tener esa habilidad y capacidad de poder parar es algo importante. Tras unos instantes, dijo de acuerdo. Ya veo lo que quieres decir. Estoy enfadado porque me digo que no es justo, que no es una forma decente de tratar a los seres humanos. Entonces aquí ya identifica
qué historia y qué se está diciendo él. Actúan como si ellos fueran importantes y yo no fuese nada. O sea, ellos sí son importantes y yo no importo. Tenía además otros juicios del mismo tipo que le pasaban por la cabeza rápidamente. Observemos que al inicio había dicho que era únicamente su comportamiento lo que le había provocado la rabia. Pero en realidad lo que había causado la rabia eran todos esos pensamientos que tenía en su interior. Cualquiera de ellos podía haberlo desencadenado. Estaba preparado por una gran variedad de juicios. No son justos, no me están tratando bien, y este tipo de juicios eran la causa de su rabia. Entonces aquí es importante que notemos cuando estamos en un enojo, como todas esas voces que están acá adentro y que están nombrando, qué están diciendo, qué historias me están contando. Y si fuera posible, ¿desde cuándo me están contando esas historias? Porque pueden ser frases que yo me digo a menudo en otras ocasiones. Y ahí tenemos a veces claves de nuestra propia herida, de nuestras propias necesidades más delicadas, los valores que más anhelamos y que más queremos. Por ahí alguien comentó en un post de los que puse de que era Año Nuevo Chino y Luna Nueva. Entonces ahí también nos invita a pedir por esos grandes anhelos que queremos, qué queremos para nuestra vida. Y ella me comentaba y decía, queremos lo que más necesitamos, ¿sí? Eso es lo que más anhelamos. Entonces, eso es lo que también acá deja muy evidente. Queremos lo que más anhelamos y no me lo están dando en la manera que lo espero. Entonces, una vez que identificó todos esos pensamientos, como si tú pudieras listar si fueran una nube y dijeras, aquí está veo todos estos que están aquí, como el caso que yo les puse mío, en el que no estaba saliendo el agua tan caliente en la regadera, entonces empezaba, nunca me hacen caso, y ahora, ¿cómo voy a hacer? Y ahora yo soy la que siempre estoy probando las cosas, y bueno, un montón de voces que puedo estarme diciendo. Entonces, una vez que los identificó, dijo esta persona que hay de malo en pensar de esa manera, es lo más natural y normal. Todo mundo, cuando pasa algo, pues tiene esas voces. Dice lo que respondí, no digo que esté mal pensar así, yo solo quiero que seas consciente de que la causa de tu rabia es ese tipo de pensamiento. No queremos mezclar lo que la gente hace, el estímulo, con la causa de la rabia. Y hasta ahorita puede hacer como que un poquito de ruido, como que porque estímulo, porque cuando tenemos un problema grande, como los que teníamos de matemáticas en la escuela, lo que se nos propone es dividir o seccionar. No sé si se acuerdan de la integral por partes o cuando hacíamos de cálculo por cálculo. Bueno, en esta cosa, como es algo grande, el enojo es una emoción grande, es importante como ir desglosando cosa por cosa para que nos deje aprendizaje y conocimiento para nosotros. Entonces ahorita estamos diferenciando como la que serían sus partes. Tenemos entonces primero el estímulo y vamos a averiguar qué es la causa. Para la mayoría de nosotros es muy difícil distinguir porque es como casi obvio que es eso lo que nos está enojando entre el estímulo y la causa. Entonces, la razón de esta dificultad radica en que muchos de nosotros hemos sido educados por personas que emplean la culpa. A ver, ¿a quién le han educado personas que emplean la culpa? ¿Alguien ha trabajado con personas que emplean la culpa? Pues nos rodea por todos lados. Entonces, es una estrategia para intentar motivarnos la culpa. Nada más que, pues, con la motivación a veces se lleva también muchas de nuestras cualidades. Si quieres usar la culpa para manipular a alguien, tienes que confundirlo, haciéndole pensar que el estímulo es la causa del sentimiento. En otras palabras, para valerte de la culpa, tienes que comunicarle que sus acciones han causado tu dolor. Dicho de otro modo, su comportamiento no es únicamente el estímulo de tus sentimientos, sino la causa de tus sentimientos. Entonces aquí ya estamos jugando un poco con las palabras. Entonces, una persona puede cometer acciones y eso estimular en mí la causa del enojo. Ahí vamos a ir aclarando para que veamos cómo podemos, porque el enojo en realidad es una energía que nos pide actuar para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos redirigir esta energía? Dice, si eres un padre que tiende a usar el sentimiento de culpa, puede que le digas a tu hijo, cuando no limpias tu habitación me siento muy mal. O si tienes una pareja, puede que le digas, cuando sales cada día me siento enfadado. Vean que en los dos ejemplos la persona que habla deja implícito que el estímulo es la causa de sus sentimientos. Me hace sentir, esto me hace sentir, me siento porque tú.
sería la frase que podríamos completar. Entonces, la primera propuesta que les hacemos es, si quieren gestionar la rabia de una manera que esté en armonía con los principios que maneja esta comunicación, es importante que seamos conscientes de diferenciarla. Claro, me siento de este modo porque me digo pensamientos sobre las acciones de la otra persona que se fundamentan en la idea que ha hecho algo mal. Ese tipo de pensamientos adoptan la forma de juicios tales como creo que esta persona es egoísta o grosera o perezosa o manipuladora y etcétera, o no debería de actuar. Es decir, tiene una facilidad para tocar nuestra herida en esa parte. Estos pensamientos se manifiestan en forma de juicio directo sobre los demás o de juicio indirecto a través de expresiones como mi juicio de esta persona es que ella piensa que solo su opinión importa. O sea, vamos como haciendo un sesgo. En estas palabras queda implícito que pensamos que lo que esta persona hace no es correcto. Esto es importante porque si creo que esa persona me está haciendo sentir así, no será difícil para mí pensar en castigar. Vamos a parar aquí un poquito para que aclaremos esta parte. Porque aquí vamos a verlo lo más simple posible, por si alguien ya se revolvió con tanta palabra que... Vamos a ver primero la emoción está surgiendo, qué pasó, qué hizo que surgiera esta emoción y me voy a atrever a echarme un clavado en mí para ver qué es lo que está siendo valioso y cuáles juicios como estos podemos decir. Incluso los me siento porque tú pueden darnos pista de que estoy valorando. Entonces, este tipo de pensamientos adoptan la forma de juicios tales como, bueno, ya, que etiquetas para la persona, que es lo que les digo, las etiquetas me dejan dirigir un poco mis acciones. Esos pensamientos se manifiestan en forma de juicio directo sobre los demás o juicio indirecto a través de expresiones como mi juicio de esa persona es que ella piensa que solo su opinión importa. En estas palabras queda implícito que pensamos que lo que esa persona hace no es correcto. Aquí ya empezamos con el pensamiento dicotómico, correcto, incorrecto. Esto es importante porque si creo que esa persona me está haciendo sentir así, no será fácil para mí pensar en castigar. Nosotros enseñamos a las personas que no se trata de nunca de lo que hace el otro, sino de la manera en que vemos e interpretamos su acto. Y aquí voy a aclarar, cuando la gente trabaja conmigo, adquiere un aprendizaje significado en este tema. Se refiere también a que eso que hace el otro no implica violencia. Vamos a excluir de este punto lo que sí es violencia para que veamos cómo podemos diferenciarlo, el impacto que tienen nosotros acciones, porque aunque digan que todo es un estímulo, hay acciones que sí tienen un impacto muy fuerte a nosotros. Sí puede ser, no nada más es mi interpretación, sino que sí hay secuelas de esas acciones en mí. Entonces es importante aprender a distinguirlo. Porque ahí sí viene, en este libro quizá no viene, pero hay la acción que es protege la vida, el uso protector de la fuerza cuando hay una acción que está poniendo en peligro tu vida. Entonces, la exclusión que le vamos a poner a esta parte es cuando no está poniendo en peligro tu vida o algo muy importante para ti en tu vida, ¿sí? De tu identidad. Y aún así me puedo permitir explorarlo, pero ya por mi cuenta cuando yo me sienta a salvo de la situación. Entonces aquí, cuando la gente trabaja conmigo, quiere el aprendizaje significativo sobre este tema. He trabajado mucho en Ruanda, a menudo con personas a quienes habían asesinado a varios familiares. Algunas estaban furiosas con tanta rabia que lo único que hacían era esperar la ocasión para poderse vengar. Aquí estoy hablando casos grandes. Sin embargo, las otras personas a quienes habían asesinado el mismo número de familiares o tal vez más no sentían rabia. O sea, hay personas que bajo la misma circunstancia se enojan muchísimo y personas que bajo esa no se enojan nada. ¿Qué hace la diferencia? Experimentaban fuertes sentimientos, pero no rabia. Esos sentimientos les llevaban a querer impedir que eso le sucediera a otras personas, pero no a querer castigar a los ofensores. Queremos mostrar a la gente así con cuál te identificas. ¿A ti te gusta que si hacen algo se castigue al causante? ¿O con cuál versión, o te gustaría más bien que se previniera para que no le pasara más? ¿Cuál es la posición que por lo general toma? Que es nuestra forma de ver a las situaciones en las que produce la rabia y no el estímulo en sí. En este caso, por ejemplo, yo que estaba con esto que les platico, la verdad, ay, sí quería que alguien se hiciera cargo porque yo estaba ahí padeciendo ese no ajuste del agua. Entonces intentamos que las personas lleguen a ver que se enfadan porque su conciencia está bajo la influencia de un tipo de lenguaje que todos hemos aprendido, que los demás de algún modo son malos o perversos. Ahí checamos, ¿realmente para mí los demás son malos o perversos? Pues lo revisamos.
La causa de la rabia es ese pensamiento. Cuando este surge, enseñamos a la gente a no reprimirlo y a negar la rabia o a negar el propio pensamiento, sino a transformarlo en el lenguaje de vida. Es un lenguaje que existen muchas más posibilidades de establecer de nuevo la paz entre uno mismo y la persona que actuó de la manera que estimuló la rabia. Enseñarnos primero a tomar conciencia de ese pensamiento interiorizado que produce la rabia y cómo transformarlo viendo las necesidades que no han sido satisfechas cuando la otra persona actuó de esa manera y finalmente mostrarnos cómo actuar desde esa conciencia para crear desde nuevo la paz con la otra persona. El primer paso para expresar nuestra rabia gestionándola de acuerdo con la CNB es identificar el estímulo que la provoca. ¿Qué pasó que la provocó? Sin confundirlo con nuestra evaluación. Entonces podemos segmentar. ¿Qué pasó? Bueno, acá no salió el agua caliente. Ok. Y luego, ¿cuáles son todos los pensamientos alrededor de él? Yo les dije que le subieran y no me hicieron caso. Entonces, todos los pensamientos que puedan, que son, a veces son un montón porque para eso es buenísima nuestra mente adaptarlos de volar. Entonces, vamos a ver todas estas evaluaciones. El segundo paso consiste en ser conscientes de que nuestra evaluación de las personas bajo la forma de juicios que implican error es la causa de nuestra rabia. Y ahí les invito a cuestionar. ¿Realmente es así? Si es así cuando ustedes están enojados, ubiquen un caso y vayamos revisándolo para ver qué tanta validez le damos y cómo lo podemos ampliar nosotros. Un ejemplo de la diferencia entre el estímulo y la causa de la rabia, en una ocasión, aquí viene uno. En una ocasión trabajé en un correccional de delincuentes y tuve una experiencia que realmente me ayudó a aprender la lección de que el estímulo nunca es la causa de la rabia. Existe siempre algún proceso de pensamiento entre el estímulo y la rabia. Durante 2 días consecutivos tuve experiencias increíblemente similares, pero cada día experimenté sentimientos bastante diferentes en reacción a la misma situación. O sea, él mismo se está ahí revisando. En ambos casos me golpearon la nariz porque por 2 días consecutivos quise interrumpir una pelea entre dos estudiantes. Y en los dos casos, por interponerme entre ellos, me dieron con el codo en la nariz. El primer día me enfurecí. El segundo día, aunque la nariz me dolió más que el día anterior, no me enfadé. Entonces, ¿por qué razón el primer día sentí rabia como respuesta al estímulo y el segundo día no? Si en la primera situación me hubieran preguntado por qué estaba enfadado, inmediatamente después de ser golpeado en la nariz, hubiera tenido problemas para encontrar el pensamiento que me produjo enfado. Y ahí está dando una clave muy importante. A estar cachando y haciendo todo ese proceso mientras estamos enojados a veces es complejo. De ahí podemos usar la técnica de rebobinar, como si regresáramos la película y pudiéramos revisar después para poder indagar más en nosotros. Entonces, tal vez hubiera dicho, pues es obvio, pues estoy enfadado porque el chico me ha pegado en la nariz. Pero esa no era la cara. Tal como examiné la situación a posteriori, era evidente que antes del incidente ya había estado elaborando juicios sobre el chico que me golpeó. Y mi juicio era que se trataba de un niño malcriado. O sea, él estuvo observando a la persona antes, cuando estaba en la pelea, y juzgó que era un chico malcriado, y de entonces era como le golpeó el chico malcriado. Así que tan pronto como me golpeó la nariz con el codo, me enfadé, pero entre el estímulo y la rabia apareció en mí la imagen de ese chico como un niño malcriado. Todo eso sucedió muy deprisa, esto pasa muy rápido, pero fue la imagen de ese niño que provocó mi enfado, o sea, de esa etiqueta de malcriado. En el segundo día yo llevaba una imagen bastante diferente sobre la situación de ese chico. Lo veía más como un pobre infeliz que como un niño malcriado. Y por lo tanto, cuando el codo me alcanzó la nariz, no me enfadé. Por supuesto que sentí dolor físico, pero no estaba enfadado porque en mi mente tuve una imagen diferente del chico como alguien con una gran necesidad de apoyo en lugar de la imagen crítica del niño malcriado que había causado mi rabia. Estas imágenes suceden muy deprisa y pueden engañarnos fácilmente, llevándonos a pensar que el estímulo es la causa de nuestra rabia. Y esto también de las imágenes es una actividad normal y natural en nuestro cerebro. Entonces, hay que ver, aquí nos deja de tarea este segundo paso, que podamos revisar primero, ¿qué fue el estímulo? Segundo, ¿qué está evocando de nosotros que es muy importante? Que se escuche nuestra voz, que nos tomen en cuenta, que nos respeten, qué es lo que está haciendo como más evidente. Después, poder ver esto de cuál es la verdadera causa, porque está más asociada con esos pensamientos que tenemos y esto que valoramos. Entonces, dejémonos notar los sentimientos, los pensamientos que estamos teniendo
y también esas etiquetas que les llegamos a poner a las personas que pueden estarnos poniendo como más en su contra y así poder tener una respuesta más consciente. Pues hasta ahí nos vamos a quedar, porque ya de ahí seguiría el tercer paso. ¿Estamos? Si se les hace un poquito complejo, cuéntenme si les gustaría que les hiciera más bien un diagrama para que fuera más fácil o un infograma. Se los deje por ahí para que lo puedan ver. Gracias por acompañarme. Vamos a estar avanzando poco a poco. Yo creo que en el último podemos hacer un resumen que sea también más claro para ustedes y facilitarles el proceso, porque por ahí puede parecer como, ay, ¿cuántas partes tiene esto? ¿Y cómo puedo gestionarla de una manera más sencilla? Todas son habilidades que podemos ir entrenando, así que con todo gusto y amor. Ahí nos seguimos viendo. Recuerden que ahí están mis programas para separación consciente. Hasta luego, Tania. Y también para la mentoría de reconfiguración del ser, en donde vamos a aprender a comunicarnos, a resolver conflictos, esto pero un poco más. Y de una vez atendemos nuestras heridas, porque como aquí lo está haciendo evidente el libro, pues si no nos atendemos es más fácil que reaccionemos y nos enojemos. Un abrazo muy grande y que pasen una muy bonita noche.